A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Por qué hay países tan ricos y otros que, bueno, la luchan tanto? Esta pregunta, que parece tan simple, es en realidad uno de los grandes misterios que ha movido a la economía y a la política por siglos. Y hoy, precisamente, vamos a intentar desarmar este rompecabezas. La pregunta es así de directa, pero la respuesta, es increíblemente compleja. ¿Por qué algunas naciones parecen despegar mientras otras se quedan estancadas en la pobreza? Esta va a ser la pregunta que nos guiará en todo este análisis. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar conceptos. Luego, echaremos un vistazo al pasado para entender las primeras teorías. De ahí, saltaremos al consenso de hoy. Y finalmente, nos meteremos de lleno en el gran dilema de nuestro tiempo, las herramientas que existen y, claro, los desafíos que se vienen. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder hablar de este dilema, es fundamental que todos estemos en la misma página con dos conceptos que a menudo se mezclan, pero que en realidad son muy diferentes. Por un lado, está la pobreza. Esto es algo absoluto, ¿eh? Es literalmente no tener suficientes recursos para cubrir lo más básico, como la comida o una vivienda. Por otro lado, tenemos la desigualdad. Y esto es relativo. Mide la distancia, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen en una sociedad. Lo más importante de entender es que se puede sacar a mucha gente de la pobreza y aún así la desigualdad puede seguir igual o incluso aumentar. Ahora, para medir la riqueza de un país, los economistas usan una herramienta muy conocida, el PBI per cápita. La fórmula es simple. Toda la producción de un país dividida por su número de habitantes. Pero ojo con esto, es solo un promedio. Un promedio puede esconder muchas cosas. No nos dice nada sobre cómo se reparte esa torta en la realidad. Perfecto. Ahora sí, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Porque durante muchísimos años, grandes pensadores intentaron resolver este acertijo de la riqueza y la pobreza. Vamos a repasar algunas de las teorías que más marcaron la discusión. Una de las primeras ideas que tuvo mucha fuerza fue el determinismo geográfico. La tesis era más o menos así. Los climas fríos obligan a la gente a planificar para el invierno, a ahorrar, y eso fomenta la productividad. Mientras que en los trópicos, donde hay recursos todo el año, pues no existe ese mismo incentivo. Después, el foco se puso en la cultura. El sociólogo Max Weber fue uno de los que más popularizó esta idea. Él decía que ciertos valores, sobre todo los de origen religioso, podían ser un motor o un freno para el desarrollo del capitalismo. Y esta cita lo explica perfecto. Weber, por ejemplo, contrastaba la ética católica tradicional, que a veces veía la acumulación de riqueza casi como un pecado, con la ética protestante calvinista. Para ellos, el éxito en los negocios podía ser una señal del favor de Dios, lo que, claro, incentivaba el trabajo duro y la reinversión. Ya en los años 60 y 70, sobre todo desde América Latina, surgió con mucha fuerza la teoría de la dependencia. Su argumento central era que el sistema económico mundial estaba, digamos, amañado. Los países ricos del centro se desarrollaban a la costa de los países pobres de la periferia, que quedaban atrapados vendiendo materias primas baratas y comprando tecnología cara. Pero, con el tiempo, a todas estas teorías les empezaron a salir grietas. El caso de los tigres asiáticos fue un golpe duro. Demostraron que un país de la periferia podía industrializarse y competir. Además, estas teorías a veces no le daban suficiente peso a factores internos, como la corrupción, que puede hundir a un país, o la innovación, que lo puede hacer despegar. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si no es solo la geografía, y no es solo la cultura, ni tampoco es solo la estructura global, ¿qué es lo que de verdad inclina la balanza? ¿Cuál es el factor decisivo? Bueno, pues la respuesta que ha ganado más peso en las últimas décadas mira hacia adentro. El consenso de los economistas hoy en día se enfoca en algo que podemos llamar las reglas del juego que cada país se pone a sí mismo. Y aquí está el núcleo de la cuestión. Se ha vuelto evidente que el factor determinante es la calidad de las instituciones políticas y legales de un país. Esta es la base, el cimiento sobre el que se construye,
o se derrumba la prosperidad. Pero, ¿qué significa tener buenas instituciones? Suena un poco abstracto, ¿no? Pues se traduce en algo muy concreto: seguridad jurídica. Es la certeza de que la propiedad privada se respeta, que los contratos se cumplen y que existe una justicia independiente. Esto genera confianza, y la confianza es el motor de la inversión a largo plazo. Sin ella, lo que tienes es fuga de capitales, que es veneno para cualquier economía. Ok, ya entendimos cuál es el motor del crecimiento. Pero aquí es donde nos topamos con el gran dilema del siglo XXI, el acto de equilibrio que define a casi todos los gobiernos del mundo hoy. Es como un tira y afloja constante. Por un lado, un poco de desigualdad puede ser un incentivo para que la gente invierta, se esfuerce, innove. Pero por otro lado, cuando esa desigualdad se vuelve extrema, rompe la sociedad. Y crucialmente, termina frenando el crecimiento a largo plazo, porque al final del día la lección es clara: si la economía no crece, no hay nada para repartir. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para manejar este equilibrio tan delicado? Pasemos de la teoría a la práctica y veamos qué herramientas concretas se están usando en la economía moderna. Podemos pensar en estas políticas como dos grandes cajas de herramientas. Por un lado, las herramientas fiscales clásicas, las de toda la vida. Y por otro, las redes de seguridad modernas, que están pensadas para los nuevos desafíos que enfrentamos. Las herramientas clásicas siguen siendo absolutamente fundamentales. Estamos hablando de impuestos progresivos, donde quien más gana, más aporta. De subsidios bien focalizados, para que la ayuda llegue de verdad a quien más la necesita. Y por supuesto, de mantener la inflación bajo control, porque la inflación es el impuesto más cruel para los que menos tienen. Pero el mundo está cambiando rapidísimo. La automatización, la inteligencia artificial son desafíos nuevos. Y para eso surgen nuevas ideas, programas de reconversión laboral para ayudar a la gente a adaptarse a los trabajos del futuro. E incluso se debate la prestación universal básica como una red de contención final que garantice un ingreso mínimo para todo el mundo. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. El debate está sobre la mesa. El mismo Bill Gates llegó a proponer la idea de un impuesto a los robots. El objetivo: usar ese dinero para financiar precisamente la capacitación de los trabajadores que esos mismos robots desplacen. Es una idea provocadora para un problema muy real. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, pero no, para nada, al final de la historia. El capítulo del futuro, como bien dice aquí, todavía no se ha escrito. Así que la pregunta final es esa. Y es la que realmente importa. En este mundo que no para de cambiar, con la tecnología avanzando a pasos agigantados, ¿cómo vamos a encontrar y a mantener ese balance tan frágil entre crear riqueza y distribuirla con justicia? Esa, yo creo, es la pregunta que va a definir nuestro siglo.